Un país con el nombre de un río. El agua está en el código genético de Uruguay desde su origen. A pesar de eso, seguimos careciendo de conocimientos profundos sobre mar territorial y también sobre buena parte de ríos, represas, lagunas y arroyos. Este Día Mundial de los Océanos es una buena excusa para acercarnos a investigaciones y herramientas, proyectos y planes a futuro. Conozcamos cuáles son los potenciales recursos de nuestros territorios marítimos, lacustres, fluviales y sobre todo, cómo utilizarlos de manera sostenible. Hoy es el Día Mundial de los Océanos y para Uruguay no es un tema menor hablar de una superficie de agua que es más grande que la extensión territorial sobre la que pisamos cotidianamente, pero además la oceanografía en nuestro país se dedica no solamente a esa porción de Atlántico que nos corresponde, sino también a las lagunas costeras, al estuario del Río de la Plata y a otros cursos de agua importantes por definición. Sin embargo, poco es lo que conocemos y mucho camino tenemos por delante y sobre todo cuando además de conocerlos, el desafío tiene que ver con la sostenibilidad de los recursos que ellos contienen y en la medida de lo posible incluso la recuperación. Sobre esto vamos a hablar en buena parte del programa de hoy y vamos a comenzar compartiendo un informe que elaboramos justamente vinculado a esto, a qué es lo que hay que conocer en materia de lo que abarca la oceanografía en nuestro país, cómo no se puede separar lo que es agua salada de lo que son aguas dulces o salobres, y la charla, en primer término, tuvo lugar con el oceanógrafo Pablo Muniz, quien integra el Laboratorio de Oceanografía y Ecología Marina de Facultad de Ciencias, que nos explica dónde están los desafíos y algunos de los problemas que ya se están empezando a verificar. Las investigaciones que se desarrollan en Uruguay hoy en día mayormente son interdisciplinarias y multidisciplinarias. Eso quiere decir que participamos diversos actores y diversos profesionales, cada uno con su expertise en determinado tema. Esa información se integra y se intenta atacar el problema desde ese punto de vista con múltiples miradas. Las lagunas costeras, básicamente las atlánticas, que dan sobre la costa del Océano Atlántico, adquieren especial importancia en Uruguay porque la mayoría de esos son sitios que están protegidos, pertenecen hoy en día al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son reserva de biosfera también, y por el rol ecológico y los servicios ecosistémicos que estos ambientes lagunares brindan, ¿no? En relación al Río de la Plata se podría decir que el estado de salud o la integridad ecológica de las lagunas costeras es un poco mejor que comparando groseramente con la costa del Río de la Plata. Pero de cierta forma, en cierta manera, también hay señales de alerta. Por ejemplo, uno de los trabajos que venimos realizando en nuestro grupo desde ya hace algunos años, menos de 10, pero más de 3 o 4, nos indican un problema que, si bien no es un gran problema al día de hoy, podría llegar a ser un problema importante en un futuro cercano, que es la falta de oxígeno o la desoxigenación de las aguas y el fondo de esas lagunas costeras, especialmente en las épocas de verano, que es cuando aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, en estas zonas templadas, ese fenómeno que se llama de hipoxia cuando hay poco oxígeno o anoxia, cuando casi ya no hay más oxígeno, que obviamente afecta mucho el desarrollo de la vida. Entonces, ese fenómeno se puede ver acentuado por el calentamiento global, que como todos sabemos es un problema grande en los últimos años, y lo que estamos estudiando nosotros es justamente ver esa temporalidad, con qué frecuencia ocurre, ¿tá? Por ahora sabemos que ocurre principalmente en la época estival, pero también vimos con el correr de los años que el área de
influencia de esa falta de oxígeno o de esa disminución de oxígeno, principalmente en el fondo de las lagunas costeras, en el lecho lagunar, por decirlo de alguna forma, está tendiendo a aumentar con el pasar de los años. Esto quiere decir que esas extensiones podrían llegar en su momento a no soportar la vida con todas las consecuencias que ello tiene. Cuando hablo de lagunas costeras hago referencia especialmente a la laguna de Rocha, a la laguna de Garzón y a la laguna de José Ignacio. La laguna de Castillos nuestro grupo la empezó a estudiar hace relativamente poco y todavía no tenemos resultados visibles en relación a este efecto. Esa falta entonces o disminución del oxígeno principalmente ocurre en la época estival, que es cuando aumenta la temperatura. No solo es por causa del aumento de la temperatura a nivel estacional, sino que también se ve acrecentado o se ve como impulsado por la presión antrópica que sufren esas lagunas. Por ejemplo, todo lo que hace en relación a las actividades que se desarrollan fuera del área acuática de la laguna, pero que terminan repercutiendo dentro del espejo de agua de las lagunas. Y de alguna manera esta primera parte del informe de la charla con el doctor Pablo Muniz tenía que ver con las lagunas costeras y su importancia en lo que son en los ecosistemas de nuestro país y en el equilibrio. Pero, a ver, somos un país definido en sus costas por el estuario del Río de la Plata. ¿Cuál es la situación ambiental que se investiga? ¿Qué sabemos de lo que pasa abajo de las aguas del Río de la Plata y en nuestras costas? Seguimos hablando con el doctor Pablo Muniz. Para tener una idea de la importancia de lo que los mares y el agua significa para Uruguay, no podemos disociar 100% lo que es toda la parte del Río de la Plata y el océano adyacente, el océano Atlántico. Todas nuestras costas están fuertemente influenciadas por lo que es el Río de la Plata. Por lo cual, por más que hablemos de oceanografía, es importante entender que tenemos que estudiar las aguas del Río de la Plata, que en realidad son un estuario, no son un río. En ese sentido, el grado de conocimiento del Río de la Plata es bastante completo, a pesar de que todavía existe mucha falta de información en varios aspectos, pero desde el punto de vista ecológico, ambiental, se puede decir que es bastante completo hoy en día. Gracias al esfuerzo, sin duda mancomunado, de múltiples actores a lo largo de los últimos 20 o 30 años. Salió una publicación grande que es una evaluación del océano global patrocinado por Naciones Unidas, en el cual se habla un poco del estado de conservación de grandes estuarios y deltas, y entre ellos figura el Río de la Plata. Y las tendencias globales desde el punto de vista integrado indican que el estado de conservación es moderado para la escala que se usó en ese trabajo, pero lamentablemente viene en descenso desde hace algunos años. ¿Ah? Entonces, esto quiere decir que hay que poner un foco especial o una alerta especial en cómo parar que ese deterioro siga avanzando y en hacer acciones que de alguna forma reviertan la tendencia actual, ¿no? Prioridades de investigación también hay muchísimas, pero yo creo que no habría que dejar de invertir energía, no solo estoy hablando de recursos, sino de energía y cerebro en estudiar el Río de la Plata, porque sin duda es uno de los ecosistemas per se más importantes que tenemos en Uruguay y del cual depende gran parte del desarrollo y del bienestar de los ciudadanos uruguayos. Entonces, o sea, si tengo que elegir qué seguir estudiando y qué seguir profundizando, sin duda que elijo seguir trabajando en el Río de la Plata como región geográfica.
hablamos de territorio y en realidad no lo estamos haciendo correctamente. Territorio justamente se refiere a tierra, sin embargo más de la mitad de lo que hoy es soberanía de Uruguay está cubierto por aguas, aproximadamente el 55%, y esto se debe fundamentalmente a lo que ha sido la reciente ampliación en cuanto a los derechos de nuestro país sobre el litoral del Atlántico, extenderse bastante más allá de lo que estaba aceptado hasta no hace muchos años. ¿Cómo se avanza en el conocimiento de todo esto? Tengamos en cuenta que cuando nos referimos a la necesidad de conocer, por ejemplo, la plataforma, hablamos de geología, hablamos de fondo, de flora, de fauna, de calidad de aguas, de la superficie, la atmósfera, las posibilidades, los potenciales energéticos. ¿Cómo se puede generar un conocimiento académico que abarque todo esto? Bueno, ese es el objeto de la conversación que vamos a comenzar en los próximos instantes con la doctora Beatriz Giannicelli, quien es docente del Centro Universitario Regional Este, del CURE, de la Universidad de la República, doctora en oceanografía, integrante además de PEDESIVA Geociencias. Giannicelli, ¿cómo le va? Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantada. Igualmente, muchas gracias por estos minutos. No se puede estudiar el océano como lo venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Un biólogo por un lado, un geólogo por otro. Hay que empezar a integrar. Bueno, sí, digo, en ese sentido, digo, creo que estamos dando un paso bastante, digo, importante, digo, en estas épocas, por lo menos desde parte de la Universidad de la República, en que se constituyó un grupo de trabajo, ¿verdad?, que busca justamente, digamos, integrar las diferentes disciplinas y sobre todo diferentes grupos de trabajo desde diferentes facultades para tratar de hacer algún tipo de institucionalidad, en principio, dentro de la universidad, que nos permita, digamos, juntar las capacidades, digo, que existen, porque son muchas, y vienen trabajando, digamos, durante mucho tiempo, digamos, con impacto, digamos, no solamente, digamos, en términos científicos, sino también en asesoría, digamos, a diferentes entidades del Estado. Pero que hoy por hoy, digo, necesitan, digamos, conversar más para poder dar respuesta, digamos, a todo esto que tiene que ver con, uno, aumentar lo que es el conocimiento acerca de nuestras aguas jurisdiccionales, nuestros fondos jurisdiccionales, porque esos son más amplios que las aguas, así como también, digo, nuestra participación en el territorio, en las aguas antárticas. Claro. A veces tenemos la tentación, doctora Giannicelli, de pensar, bueno, en las riquezas, ¿no? Uno habla así en genérico y, bueno, se habla de pesca, de petróleo, de otros tipos de potenciales, pero antes de pensar en cualquier tipo de explotación, es necesario conocer cómo funciona, qué hay y cómo no romper los equilibrios que ya de por sí están muy afectados, ¿no? Bueno, sí, justamente, digamos, el océano es uno de estos lugares donde nos hace ver, digamos, que no solamente la ocupación de un territorio, ¿verdad?, digo, es lo que nos afecta, sino que es lo que nos une, digamos, el océano, digamos, a todos los habitantes de este planeta. Y si bien normalmente, por esto digo que es tan importante poder empezar a combinar, digo, y trabajar más en conjunto, digamos, todas las capacidades, no solamente la parte física, océano, atmósfera, digamos, la que regula nuestro clima, sino que la biodiversidad y todo el funcionamiento, digamos, de los ecosistemas han sido claves en determinar cómo es nuestra atmósfera y nuestro clima actual, ¿verdad? Y van a ser fundamentales para saber qué es lo que pasa finalmente, digamos, ante toda esta situación, digo, que se vive de efectos antropogénicos, ¿sí? O sea, la vida ha tenido más que ver de lo que normalmente, digamos, lo pensamos, y por eso está bueno, digamos, empezar a también, digo, ponerse, digamos, en este tipo de conceptos, digamos, que son tan nuevos en este minuto, que están dándonos unas luces, digo, muy interesantes. Estamos en un momento clave realmente, muy fascinante desde el punto de vista de la investigación, que nos puede dar luces, digamos, para nuestro accionar y nuestro cuidado del ambiente. Usted lo mencionaba recién, Giannicelli, forma parte de un grupo de trabajo que generó la Universidad de la República para, bueno, generar una forma de institucionalidad al respecto. A ver, ¿cuál sería hoy el objetivo deseado? ¿A dónde piensan que hay que llegar y con qué formato y dentro de cuánto? Mire, en principio, digamos, justamente el formato ese no lo tenemos definido aún, pero lo que sí tenemos, digamos, es nuestra hoja de ruta. Lo primero que se está generando, digamos, es una carrera en oceanografía, ¿sí? En el país en este minuto se estudia oceanografía o algunas partes de la oceanografía en diferentes carreras, pero no hay una carrera dedicada, y en este minuto lo que se está haciendo es existió alguna vez en los años 70, después dejó de existir. Entonces en este minuto se está haciendo un esfuerzo, digamos, entre diferentes facultades, entre diferentes
diferentes centros, justamente para hacer una carrera dedicada y que tenga un carácter multidisciplinario, en el sentido de que si bien tú te puedes especializar en algo, vas a tener muy buenas capacidades para conversar con las diferentes áreas, y además, digamos, en estas áreas, digamos, se ha pensado, además, digamos, de tener lo que han sido las disciplinas tradicionales dentro de la oceanografía, la biología, la química, biogeoquímica, física, geología, ¿verdad? Y también ponerle hoy por hoy, que es tan importante, una parte socioambiental también, dado el creciente uso del océano y lo importante es que es para las sociedades humanas el contacto y el cuidado del mismo. Está bien. Esa carrera de oceanografía estaría anidada, obviamente, dentro de la UDELAR, pero en alguna facultad a crearse. ¿Cómo lo están visualizando? No, eso va a ser de multiservicio. Va a tener diferentes partes de la carrera en diferentes servicios donde están. De Facultad de Ciencias, el CURE, Facultad de Ingeniería, y veremos un poco más qué tanto. En el grupo están trabajando muchas facultades de economía, ciencias sociales también, arquitectura. O sea, el grupo es mucho más amplio porque no va a terminar esto, ya les digo, es un grupo que está trabajando, o sea, no se va a quedar en una carrera, vamos a tratar de poner a conversar muchas áreas que aparentemente parecen distantes, pero no lo son. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos desde que las ciencias políticas y el derecho internacional son muy importantes en los tratados que vamos a estar firmando. Estamos a 40 años de que se hizo la Convención del Mar y tratando un tratado internacional sobre la biodiversidad marina, así como estamos cerca de volver, digamos, al tratado, la revisión del Tratado Antártico. Hay muchos intereses, digamos, mundiales puestos en el océano, digamos, para el crecimiento económico. Entonces, digamos, un conocimiento profundo del sistema, su funcionamiento, pero además, digamos, de sus vínculos con todas estas otras áreas, son cosas estratégicas, digamos, para poder brindarle al país. En muy pocos segundos, Yaniseli, si todo sale bien, ¿cuándo es el cuándo? Y yo esperaría que pudiéramos tener, ojalá, pero te lo voy a tirar así nomás, digo, no sé qué me diga mi colega, para fin de año esperemos tener un diseño espero yo, de carrera. Ojalá que sí, y bueno, y ojalá que volvamos a conversar entonces para ese momento y podamos estar dando ese anuncio concreto. Por ahora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, doctora Beatriz Yaniseli, investigadora allí en el CURE de Rocha. Vamos a la primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, no se vayan. Les vamos a hablar, por un lado, de pesca y de investigaciones en torno a las pesquerías de Uruguay y demás. Y después les vamos a mostrar por primera vez una herramienta que acaba de empezar a utilizarse. Están capacitándose para conocer justamente los fondos, las aguas de nuestro país, los lechos y demás. No se vayan. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Segundo segmento de Sobre Ciencia, vamos a hablar de pesca, de pesquerías, de piscicultura, de acuicultura, de conocimientos que se desarrollan en el ámbito de Facultad de Veterinaria. Daniela Hirschfeld, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Bueno, buenas noches a todos. Sí, vamos a hablar de Facultad de Veterinaria, que quizás la idea que uno se le viene a la mente cuando habla de Facultad Veterinaria es perros, gatos, caballos, vacas, ¿no? Y quizás no es lo primero que piensa en peces. No pensamos en nada que no esté sobre la superficie terrestre, ¿no? Pensaba lo mismo recién. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Bueno, entonces lo que vamos a contar es por qué en realidad esto no es tan así. De hecho, hace casi 50 años que la Facultad de Veterinaria hizo una rica y vasta trayectoria en el estudio de los recursos acuáticos a través de un instituto que se llamó hasta hace poco Instituto de Investigaciones Pesqueras. Fue fundado en 1961, o sea que tiene mucha trayectoria, y por un investigador que se llamó Víctor Bertulo, que también hizo carrera en este ámbito.
Está bien. Hoy Sí. ese instituto en realidad, digo, se llamó hasta hace poco porque hasta el año 2019 este instituto siguió funcionando, pero la reestructura de la Universidad de la República, que involucró incluso la mudanza de la Facultad de Veterinaria a un lugar nuevo, que va a ser próximamente, hizo que este instituto desapareciera como tal, pero que quedaran sus 2 unidades académicas. Ajá. Y sobre esas unidades es lo que vamos a conocer hoy, en qué trabajan y a qué se dedican estos grupos de investigadores. Está bien, si no hay nada más para la introducción, vamos al primer tramo del informe. Vamos. Dale. Dentro de la Facultad de Veterinaria, si bien el enfoque clásico es hacia las especies más conocidas, de grandes animales, rumiantes, equinos y pequeños animales, animales de compañía, también hay toda una componente de organismos acuáticos. Eso se ha centralizado históricamente en el Instituto de Investigaciones Pesqueras, que es una especie de instituto descentralizado de la facultad, está ubicado en una sede que no es la central, y tiene una historia de desarrollo que ha acompañado un poco a lo que fue la pesca en Uruguay. En 1961 se crea formalmente el Instituto de Investigaciones Pesqueras. En principio estuvo en la sede central de facultad, donde está el edificio general, y a partir de 1971 se crea este edificio que estamos acá, que es la planta piloto de procesamiento pesquero, y en ese momento el instituto se descentraliza de la facultad, el Instituto de Investigaciones Pesqueras, y se viene para este lugar. Desde ese momento estuvo funcionando en conjunto y a la cuestión de 2 años, en el marco de una reestructura que está teniendo la universidad, el instituto desaparece formalmente como instituto y se integran las unidades, las áreas académicas, a un departamento diferente dentro de la Facultad de Veterinaria, el Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Entre las unidades académicas de Patología, Biología y Cultivo de Organismos Acuáticos, que es la que yo integro, y la unidad de Tecnología de los Productos de la Pesca y la Acuicultura, es que en conjunto se le brinda todo el conocimiento necesario a la carrera, se forman los estudiantes en los temas relacionados con los organismos acuáticos, y bueno, y el referente en la temática de organismos acuáticos que quedan hoy en día en la facultad serían estas 2 unidades. Hay como un cambio de concepto, Daniel, ahí, ¿no? Porque nace, vos lo dijiste, como Instituto de Investigaciones Pesqueras y en el medio aparece la palabra acuicultura. Y esto es un cambio de concepto, ya no es solamente lo que se pesca. Exacto, y quieras o no, tiene que ver también con lo que pasó en el mundo en estos 50 años, ¿no? Como dijo Alejandro, inició como un instituto de investigación vinculado a la pesca, pero la crisis mundial de la pesca también llevó a que el ser humano buscara otras formas de criar animales en condiciones quizás más seguras para el ambiente o más productivas. Y ahí fue donde empieza la acuicultura. Y empieza a derivarse, ampliarse, digamos, el ámbito de investigación vinculado a los recursos pesqueros. Está bien. Hoy existen estas 2 unidades académicas que, si bien no están cobijadas por lo que fue el instituto, sí siguen investigando y en áreas súper curiosas a priori para lo que uno podía esperar de una facultad de veterinaria. Está bueno. ¿Vamos a ver la segunda parte? Vamos a ver si vamos a conocer ahora una de las unidades, Bien, que se llama Unidad de Ciencia y Tecnología de los Productos Pesqueros, y justamente aborda los recursos acuáticos como productos vinculados a la pesca. Escuchen qué interesante los cursos que dan y qué hacen los investigadores vinculados a esta unidad. Excelente, vemos la segunda parte. La Unidad Ciencia y Tecnología de los Productos Pesqueros tenemos como razón de ser la docencia. Dentro de la docencia brindamos cursos a estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos y de Veterinaria, donde los estudiantes aprenden de la tecnología y la inspección de los productos pesqueros. Tenemos un laboratorio de control de calidad e inspección de productos
donde los estudiantes parten desde cómo se corta el pescado hasta hacer tecnologías como conservas, preservas ácidas, escabeche, por ejemplo, de mariscos, salados ahumados. Contamos con una despulpadora, la cual separa la pulpa del esqueleto y la piel. Con esa pulpa hacen rebozados, lo que comúnmente las personas conocen como las formitas de pescado, rebozadas, surimi y hasta chorizos de pescado. Después esos productos los inspeccionan los estudiantes en el laboratorio y después los consumen. La unidad también brinda capacitación a pescadores artesanales, a profesionales del sector y al público en general. Dentro de ellos puedo destacar el curso que realizamos a público en general, que se llama Cómo comprar pescado o cómo elegir pescado, que le damos herramientas básicas para cuando vayan a un puesto de venta elegir lo que es comparable a la tira de asado en la carnicería. Dentro de las líneas de investigación que tenemos en la unidad, podemos destacar dos principales. Una de ellas es la identificación de parásitos de transmisión alimentaria que pueden afectar la salud del consumidor. Y otra línea de investigación es la determinación de presencia de microplásticos en diferentes recursos hidrobiológicos. No solo que es valioso, sino que es muy interesante, Daniela, todo. Y además me llamó la atención esa línea de vínculo con la gente en general, ¿no? Esos cursos de los que hablaba y demás. Totalmente, sí. Como contaba la investigadora, hacen investigación en aspectos muy novedosos o muy actuales, como los microplásticos en el ambiente. Y hacen también vinculado de algún modo a la gastronomía también, ¿no? Porque los entrenan para analizar estos productos de la pesca, por eso el nombre de esta unidad, que tiene que ver incluso también con los servicios que prestan, ¿no? Prestan servicios de cursos, de asesoramiento tanto a empresas como a pescadores como a público en general. Exacto, está bueno. ¿Y hay más para seguir contando? Bueno, ahora vamos a ver la otra unidad, porque es bien interesante en los diferentes perfiles que tienen, ¿no? Entonces esta unidad tiene un perfil mucho más vinculado a las enfermedades, pero también a la acuicultura, que es un poco lo que estuvimos hablando hoy, y la importancia que tiene hoy para el desarrollo del país. En este caso los invito a escuchar hacia el final del tape una dificultad que está teniendo esta unidad, que es muy importante para, insisto, para el sector de la pesca y para la formación, obviamente, de recursos humanos también. Excelente, vemos entonces esta tercera parte del informe. Dentro de la línea de investigación de diagnóstico de enfermedades de organismos acuáticos, hay como tres grandes grupos de organismos que son las mascotas de organismos acuáticos, son más que nada peces de acuario, los organismos acuáticos silvestres y los organismos de cultivo de acuicultura. Con respecto a las mascotas, lo que se hace más que nada es brindar un servicio de diagnóstico y de asistencia, que como sería una clínica veterinaria, se trata de llegar a un diagnóstico y resolver un problema a un propietario. Con el tema de los organismos silvestres, es bastante conocido que en los últimos años han habido mortandades masivas. Esos son temas complejos que requieren abordajes de varias disciplinas. El aporte que nosotros hacemos es tratar de identificar un patógeno que esté actuando o algún proceso patológico que caracterice a esa mortandad. Y desde el punto de vista de la acuicultura, en Uruguay el representante más grande de la acuicultura que hay es la cría de esturiones. Eso es una actividad que se desarrolla hace más o menos 30 años, años más, años menos. Nosotros estamos trabajando, hay 2 criaderos en Uruguay instalados desde siempre. A pesar de haber 2, Uruguay es uno de los primeros 10 productores mundiales de caviar, es una cosa destacable. Y casi que hemos acompañado ese proceso desde el inicio. El esturión es un animal introducido, ha tenido algunos problemas sanitarios en adaptarse a nuestro clima sobre todo. Y casi que desde siempre que estamos trabajando con los criaderos de esturión en diagnosticar patologías. Hemos intentado desarrollar vacunas para algunos patógenos.
entre lo que nos interesa trabajar y lo que estamos intentando desarrollar más está el apoyo al desarrollo de la acuicultura en Uruguay. Ahí, bueno, veníamos trabajando en eso, teníamos las instalaciones acá para llevarlo a cabo. Y bueno, con esta nueva reestructura, como saben, la facultad se muda también a una nueva sede. En esa nueva sede no se previó del todo que esta parte se desarrollara. Las instalaciones exteriores que tenemos aquí en el Instituto de Pesca para el trabajo con grandes especies de peces, sobre todo, que veníamos haciendo, por ahora viene quedando trunco, porque esa parte no se tuvo previsto de desarrollarla, de hacer las instalaciones en la nueva sede. Hay estudiantes de maestría, de doctorado, de grado que quedaron en nada. Es verdad que hay proyectos que no sabemos cómo seguirlos y otros que ya los tenemos financiados, que no los podemos empezar a ejecutar, proyectos CSIC y ANI. La verdad que no es un buen final, Daniela, y ojalá que sean puntos suspensivos para conducir a una solución. Por ahora, ya quedó dicho, gente que se está capacitando, por ejemplo, con doctorados y maestrías truncas, como una de las consecuencias, ¿no? Sí, es tal cual. Rescatemos las dos cosas, ¿no?, de este informe. Sí. Por un lado, lo bueno, ¿no?, lo amplio de esta formación y esta área de investigación que se desarrolla desde la Facultad de Veterinaria, tanto desde mascotas vinculadas a los recursos acuáticos, como, bueno, el tratamiento y la investigación en mortandad de peces, en la cría, en las enfermedades, las patologías vinculadas a la cría, la generación y análisis de productos pesqueros. Eso muestra la gran cantidad de investigación y recursos que se están formando en la Facultad de Veterinaria. Muy bien. Este paso, ¿no?, que ahora que se está dando, que es la mudanza a un lugar mucho mejor, bueno, tiene esta debilidad que hace que haya muchos estudiantes y proyectos que no vean un futuro claro. Estamos hablando de quizás unos tanques, unas piletas y otras instalaciones para la cría, sobre todo de grandes especies, claro, que son las que tienen que ver con la acuicultura y que en este momento no están en la nueva facultad. Claramente todo un tema no solo de visión de futuro, sino de previsión de dónde están los caminos a seguir. Daniela, muchas gracias por hoy y ojalá que la próxima vez que hablemos de esto sea con buenas noticias. ¿Cómo no? Buenas noches a todos. Buenas noches. Alexandra Perrone, te colaste por la ventana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos. Y bueno, vamos a hablar de lo que ya venías anunciando antes de la pausa. Sí. Llegó por primera vez un robot, en realidad es un dron sumergible, al Departamento de Oceanografía y Ecología Marina del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. En realidad, esta es la primera vez que llega un equipo de estas características a Uruguay. Y bueno, va a ser compartido por todos los investigadores también de PEDESIVA Geociencias. Es justamente una oportunidad, una inversión de PEDESIVA Geociencias para varios investigadores de distintas dependencias, no solamente de la Facultad de Ciencias, también del CURE Rocha y CURE Maldonado. Bien. Y bueno, sobre ciencia estuvo el día que por primera vez el equipo del Departamento de Oceanografía y Ecología Marina probó este dron sumergible, que se llama Robo, porque es un vehículo operado remotamente y había muchísima emoción. Gustavo, vos estabas ahí también. Exactamente. Aparte uno se confunde con el nombre porque se llama Rob, pero en realidad, como decías vos, es un dron y es la primera vez que se va a utilizar y estuvimos ahí cuando se mojó, cuando lo metieron al agua en la piscina del yacht, ¿no? Allí en la zona del buceo. Muy amigablemente les dieron la oportunidad a los del yacht y bueno, nosotros estuvimos ahí, como vos decías, viendo la emoción y también, bueno, nos contaban la posibilidad, la enorme posibilidad que les abre este instrumento para las líneas de investigación. Nos hablaba, bueno, de varias líneas de investigación. Para eso estuvimos hablando con Ernesto Brugnoli, que es integrante del Departamento de Oceanografía y Ecología Marina de la Facultad de Ciencias, y nos contaba todas las posibilidades que se abren con este nuevo robot. Muy bien. Vemos la primera parte del informe entonces. El agua.
Este robot se adquirió el año pasado a partir de fondos de PDCIVA Geociencias. Llegó a inicios de este año y en esta instancia estamos iniciando las primeras pruebas y las primeras aproximaciones a cómo es el manejo del equipo. Este dron o este ROV es un vehículo operado remotamente, nos abre una ventana, nos da ojos, una cámara de filmación para observar ecosistemas hasta 300 metros de profundidad, fondos marinos, fauna asociada. A partir de eso, bueno, se abre un sinfín de líneas de investigación, tanto en nuestra zona de plataforma, como también en otros sistemas que estamos estudiando, como son los sistemas polares, como es la Antártida, o incluso en sistemas tropicales con los que estamos desarrollando investigación con otros institutos. El ROV consta de 8 motores, en este caso, estos 4 que vemos acá arriba, las 4 hélices, que me permiten movimiento vertical, y acá abajo hay otros 4 que permiten los movimientos horizontales y girarlo y todo eso. Acá, en la parte de adelante, tenemos la cámara, que permite filmar y sacar fotos, y 4 luces de apoyo para dar mejor visibilidad a lo que estamos filmando. El equipo se adquirió por fondos PDCIVA Geociencias, donde, a pesar de que fue Facultad de Ciencias los que lideramos la iniciativa, fuimos apoyados por investigaciones del CURE Maldonado, del CURE Rocha, y por lo tanto va a ser utilizado por diferentes investigadores de la Universidad de la República. Primer chapuzón del ROV, Alexandra. Sí, Ernesto nos contaba que este ROV se va a utilizar para docencia e investigación por parte de varios servicios de la UDELAR y varios investigadores que también colaboraron con justamente poder traer este ROV a Uruguay. Va a permitir profundizar el conocimiento en el estudio de la plataforma continental, en el estudio de sistemas tropicales y polares en la Antártida. Y también nos decía Ernesto que va a tener la posibilidad de poderle adjuntar un brazo para colectar muestras. Que nos decía que actualmente las técnicas que se utilizan para colectar muestras muchas veces, digamos que estropean, dañan los organismos, ¿no? Entonces, bueno, justamente este ROV va a abrir esas posibilidades también. Un montón de posibilidades que nos sigue contando Ernesto en el próximo take. Dale, vemos la segunda parte del informe. En mi caso, bueno, hemos trabajado hace unos años en la Antártida, en conjunto con el Instituto Antártico, y ahí tenemos pensado a futuro, bueno, utilizarlo. También existe la posibilidad, pero cual tenemos que aplicar a proyectos de trabajar con una estación científica COIBA en Panamá, que ahí también tenemos otro tipo de ecosistemas, como son los arrecifes coralinos, en los cuales estos drones son ampliamente utilizados. Actualmente tiene una cámara y simplemente podemos tener acceso a imágenes, que a partir de esas imágenes podemos identificar qué organismo corresponde, podemos hacer censo de peces, podemos identificar la calidad de un determinado ambiente con respecto a su diversidad, por ejemplo. Y a futuro existe la posibilidad también de incorporarle un brazo para colectar muestras. Y entonces ambas técnicas son muestreos de tipo no destructivo, que a contraposición de los muestreos que normalmente realizamos, que es a partir de dragas y a partir de rastras, existen algunos momentos en los cuales los organismos, debido al arrastre o debido a la colecta por esa draga, bueno, llegan en algunos casos con algunas imperfecciones, algunos deteriorados que a veces dificultan la identificación. También tiene posibles usos secundarios, como es para ver embarcaciones sumergidas que tengan algún problema, algunos daños en algunas estructuras sumergidas de barcos o de alguna empresa, por ejemplo, que tenga una toma con algún daño. Pero en principio el dron fue adquirido principalmente para líneas de investigación vinculadas con los fondos marinos. Entonces, mediante este ROV nos va a permitir, bueno, ampliar
el campo del conocimiento, acceder a sistemas que antes no teníamos acceso y realmente estamos en una posible frontera de la investigación a nivel global. Se están empezando a utilizar estos drones y en Uruguay esta sería la primera vez que podríamos llegar a utilizar. Dos cosas, Alexandra. Una es que llama mucho la atención ver cómo se maneja con un joystick que no es que sea parecido, es exactamente igual a los que vienen con las consolas de videojuegos, ¿no? Sí, de todas maneras están aprendiendo a las posibilidades que tiene este Rogue y están muy ansiosos, pero bueno, nos contaban que no pueden todavía probarlo, digamos, en el agua por el tema de temperatura y turbidez del agua en esta época del año, que hay mucha ansiedad en todo el equipo de poder comenzar a utilizar este robo que les va a abrir un montón las fronteras del conocimiento, como nos contaba. Está bueno, ¿no? Y lo otro que decía era, bueno, me echamos imágenes, ¿no?, del robo en la piscina y otras que son de un aparato de iguales características, pero ya funcionando, bueno, en fondos marinos y demás, la capacidad es ilimitada. Sí, eso nos contaba. Bueno, les abre infinita posibilidades de investigación y, bueno, frontera del conocimiento, como nos decía. Bueno, Alexandra, hasta acá el informe, te vas yendo en Rob y volvés la semana que viene. Hasta la semana que viene, Gustavo. Nos vemos, buenas noches, muchas gracias. Nosotros hacemos aquí una nueva pausa, cerramos la parte marítima, oceanográfica y a la vuelta, como venimos haciendo habitualmente, mientras sigamos transitando este escenario de pandemia, vamos a actualizar información vinculada a la enfermedad COVID-19 y al nuevo coronavirus. Ya volvemos. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Tercer y último segmento de este Sobre Ciencia de hoy. Nos vamos a meter en la marcha de la pandemia, en la situación epidemiológica, en esta combinación, por un lado, de una vacunación que viene muy bien, de una cantidad de casos y de fallecimientos y de contagios que sigue siendo preocupante y la evaluación que se puede hacer de este devenir cotidiano. Le agradecemos muchísimo la comunicación y la conversación que vamos a mantener a partir de ahora al doctor Juan Gil, epidemiólogo, es integrante del Grupo Asesor Científico Honorario. Gil, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Doctor, estamos, por un lado, transitando un proceso de vacunación que claramente avanza rápido, que se destaca en cuanto a la cantidad de gente que viene cumpliendo, sobre todo con las 2 dosis, pero los números, tanto de internaciones, de contagios o de fallecimientos, siguen siendo preocupantes. ¿Cómo lo ven desde la epidemiología al escenario, a la foto de hoy? Bueno, es una situación que obviamente que no deja de ser complicada, pero bueno, comienzan a haber pequeños indicadores que nos están mostrando que vamos un poco en el buen camino. Es lógico que todavía para el número de nuevos casos diarios que estamos teniendo, obviamente que eso arrastra que mantengamos todavía una alta ocupación en los CTI y que estemos observando también los fallecimientos que se están observando. Pero también hay un altísimo nivel de testeo, es decir, que eso también nos está dando una prueba de que se está, de que no se nos estarían escapando casos por un lado, y que por otro lado tenemos una competencia importante en cuanto al avance fuerte de la campaña de vacunación. Y con ciertos indicadores que nos estarían mostrando que podría estarse viendo dentro de las cosas que primero
se podrían observar en base al avance de la vacunación, que es en lo que tiene que ver con la disminución de la mortalidad o de los ingresos a CTI en aquellas franjas mejor vacunadas. Entonces, bueno, eso en las franjas altas de la población, por encima de los 80 años, se está viendo como que parecería ser que la letalidad viene bajando en ese sentido. Eso sin duda es uno de los indicadores que más contribuyen en esta mirada. ¿Hay algún otro elemento cuantitativo que les permita alimentar esta sensación positiva, Gil? Bueno, por otro lado estamos si bien habíamos recorrido 2 o 3 semanas de un incremento sostenido en el número de casos, que pasamos en promedios semanales que iban de 2.500, 3.000 y hasta 3.500 nuevos casos diarios, en estos últimos días hemos visto que hay como un pequeño meseteo, como un intento de retorno o de disminución en esos casos. Igual sabemos que es muy variable, porque por eso es que hay que mirar un poco los números con promedios semanales, porque hay variaciones de testeos intrasemana y de reporte también. Entonces vieron que las cifras a veces pasamos de días que se reportan más casos y otros menos, pero deberíamos estar no aumentando más de lo que estamos observando. Esta mañana se publicó por parte del Ministerio de Salud Pública un informe vinculado a la efectividad de las vacunas, bueno, teniendo en cuenta las 2 vacunas principales que se aplican en nuestro país. No aparece todavía referenciada la AstraZeneca, que no tiene gran cantidad de individuos inoculados, pero sí tanto Sinovac como Pfizer. Los datos son muy positivos en ese caso. Sí, efectivamente. Estos son resultados que son muy alentadores, está dentro de lo que se estaba previendo y alineado con lo que se va observando también en los países que vienen el vacunas similares a las nuestras. Por ejemplo, está el ejemplo de Chile. Y bueno, y los datos que vimos hoy o que se presentaron en el informe del análisis son bien alentadores en cuanto a los 3 indicadores, ¿no? En cuanto a la prevención de contagios, en cuanto a la prevención de ingresos o reducción de ingresos a CTI y o muertes, ¿no? Está bueno. Simplemente un repaso rápido, mientras también estamos viendo algunos de estos datos en la pantalla. Para el personal de la salud, la reducción en cuanto a casos es del 66% para CoronaVac, 78.2% para Pfizer. En el caso de la población en general, la reducción de casos es de 64,5% en CoronaVac para personas de 18 a 49 años, mientras que Pfizer tiene 79,7% en personas de 80 años y más, lo cual también, obviamente, son distintos grupos en los que se aplicó, pero es muy significativo y es lo que usted decía, se nota en las franjas de mayor edad el efecto claro de la vacunación, ¿no? Bueno, estos datos son alentadores de por sí, porque uno va a buscar eso específicamente, claro, arma determinadas cohortes de vacunados y de no vacunados, y se ve un poco la frecuencia de infección claro, en esos grupos, y por eso se compara, ¿no? Se compararía lo que es la proporción de infectados dentro de los no vacunados contra la proporción de infectados en los vacunados con un tipo de vacuna y en la otra. Claro. Y respecto a mortalidad e ingresos a CTI se hace exactamente lo mismo. Entonces, esto muestra efectivamente que se está en el buen camino. Para observar, diríamos, la efectividad o por lo menos el cambio de las tendencias a nivel de los datos de toda la población, todavía es difícil observarlo porque estamos en un 28% de completamente vacunados. Es decir, que todavía nos queda un camino por delante y por eso no se está observando. Y otra cosa que no hay que olvidar es que estas vacunas en realidad son bien efectivas para reducir muerte o ingresos a CTI, pero no tanto para la prevención de contagios. Y es ahí donde quizás, por eso es que lo que se está viendo son que el porcentaje de efectividad, por ejemplo, de Sinovac ronda en el 60%, 61%, y la de Pfizer un poco por encima, ¿sí? Hay que ajustar un poco en función también de las probabilidades de contagio o de alguno de los eventos en las distintas franjas. Por eso es que esos porcentajes generales o globales es como si fuera un promedio de todo lo que se observa. Por eso es que también
cosas que pueden llamar la atención, como el porcentaje de efectividad de Sinovac puede ser más alto que el de Pfizer, por ejemplo, pero bueno, para reducir mortalidad, ¿no? Claro. O andan ahí, pero quizás están contrarrestados esos efectos porque los mayores tienen mayor probabilidad de morir que los jóvenes. Entonces, eso también habla bien de la fuerza de Pfizer en ese sentido también. Está bien, mientras vemos esos datos en pantalla, usted hizo mención a algo que me interesa mucho detenerme, doctor, y es justamente eso. Una cosa es esta prevención, la enorme baja de la mortalidad, la importantísima baja en cuanto a los riesgos de internación, sobre todo en caso de CTI, la reducción notoria en cuanto al desarrollo de enfermedad de manera asintomática, pero no queda claro si tanto la Pfizer como la Sinovac reducen la circulación viral. Y voy a eso, a no generar una falsa sensación de seguridad, porque podemos enfermarnos con poca gravedad, pero recibimos el contagio y lo dispersamos. ¿Es correcto? Es correcto, pero es muy importante resaltar que uno de los principales objetivos de estas vacunas era tratar de modificar la gravedad de esta virosis, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tomar en cuenta por eso mismo es que son buenas para prevenir, para reducir la probabilidad de muerte y de cursar enfermedad grave, pero no tanto en cuanto a la prevención de contagio. Y en eso es que hay que prestar mucha atención de que podemos todavía ser vectores de transmisión aún estando vacunados. A eso me refería. Porque, por ejemplo... Claro, a eso me refería cuando decía no bajar la guardia, ¿no? Que podemos contagiar y ser contagiados igual. Exacto. Sí. Supongamos que usted o yo estuviéramos predestinados a cursar el COVID en una forma, vamos a no decir grave, relativamente grave, ¿no? Pero estando vacunados nos reduce o nos simplifica de alguna forma a cursarla de forma leve, o apenas sintomática o incluso sin síntomas, pero sí infectándonos. Y si bien esa probabilidad de contagiar a otra persona también se reduce, no la anula. Es decir, que podríamos incluso ser vectores de contagio. Y es ahí donde hay que tomar sumamente o reviste sumamente importancia en este momento en que todavía la población completa no está vacunada, en no aflojar la guardia aún estando vacunados en ese sentido. Doctor Gil, la recomendación final, y con esto lo voy despidiendo, es no descuidarse ni un poquito, usted lo dijo, mantener las medidas como el primer día. Exactamente. Está muy bien. Exactamente. Muy bien. Doctor Juan Gil, epidemiólogo, integrante del grupo de acción de asesores científicos honorarios, muchísimas gracias y bueno, seguiremos conversando. No, por favor, a las órdenes. Hasta luego. Y nosotros cerramos la edición de hoy de Sobre Ciencia y los invitamos, por supuesto, a que nos sigan acompañando la próxima semana. Muy buenas noches. Hoy, en el Día Mundial de la Tierra, te pregunto, ¿sabes cuántas especies hay en nuestro planeta? Spoiler, son mucho más de las que pensás. Se estima que existen entre 5 millones a 3 trillones de especies diferentes. Esas son más especies en el planeta que estrellas en la galaxia. La realidad es que es muy difícil de contar la vida. Muchas son muy chicas o muy inaccesibles, y otras simplemente no las hemos encontrado. Para diferenciar a las especies se hacen uso de las definiciones ecológicas, como pueden ser dos organismos que se pueden reproducir entre sí, o las moleculares, que se basan en secuenciar el ADN de cada organismo y así diferenciarlos. La realidad es que en el mejor de los casos solamente hemos catalogado un 25% de las especies en el planeta. Si queremos tener una chance en la conservación de las especies, tenemos que seguir nuestro trabajo y asegurar que todas las especies estén protegidas.